Hola, soy Mauricio Hoffman, periodista, y este es el conversatorio ¿Es Chile un país solidario?, al que nos invita esta tarde la Fundación Alberto Hurtado. Tenemos 4 estupendos invitadas e invitados hoy y queremos tener una conversación que el ideal es que sea ágil y animada durante unos 45 minutos para aprovechar esta plataforma digital que nos ayuda a mantenernos conectados en estos tiempos tan difíciles, tan anómalos, a pesar entonces de la pandemia. La Fundación Alberto Hurtado nos invita a reflexionar y a compartir sobre lo que hoy estamos viviendo. Hay una interpelación allí, a que hablemos de cómo esta crisis sanitaria, económica y social también, que nos está afectando a todos, puede ser una oportunidad de cambio para la construcción de un país más solidario. Y para conversar de todo esto nos acompaña hoy gente joven, excelentes profesionales todos, gente que conoce además la acción solidaria. Estamos hoy día con Valentina Nilo, que es licenciada en Filosofía, máster en Teología, directora del Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Alberto Hurtado. Hola Valentina. Hola Mauricio. Estamos también con Pía Mundaca, cientista política, primera mujer, directora social de Techo, fue directora ejecutiva de la Fundación Nosotros Ciudadanos, máster en políticas sociales de la London School of Economic and Political Science. ¿Qué tal, Pía? Hola Mauricio, muy buenas tardes a todos y Ahí a todas. estamos viendo también a Benito Baranda, psicólogo, presidente ejecutivo de América Solidaria, director de la Fundación Padre Hurtado. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad, por esta conversación. Gracias a ti. Y también estamos con Jorge Blake, que es magíster en Sociología y socio de BCO Consultores, que es una empresa especializada en estudios sociales y asesorías a instituciones, con un foco importante ahí en educación. Hola, Jorge. Hola Mauricio y hola a todas las personas que están conectadas esta tarde. Eso, y saludamos a todos ustedes que nos están viendo y a los que se pueden conectar ahora mismo en vivo o después revisando este video por Facebook Live. Además pueden vernos en la página de la Fundación padrealbertohurtado.cl, ahí estamos en portada del sitio, y asimismo también en la web de la Compañía de Jesús, que es jesuitas.cl. Vamos a estar recibiendo sus aportes durante todo este conversatorio. Pueden compartir el link de Facebook Live para que se sumen más y más amigos a vernos y a interactuar con nosotros. ¿Y qué les parece entonces que empecemos? Y quiero citar aquí una frase. El sentido social es aquella cualidad que nos mueve a interesarnos por los demás, a ayudarlos en sus necesidades, a cuidar de los intereses comunes. ¿De quién es esa frase? El padre Alberto Hurtado. ¿Cómo entender esta frase hoy día cuando decimos muy alegremente, cuídate, ¿no?, en cada despedida que tenemos, pero al mismo tiempo, cuando abrazarnos es un peligro, cuando la recomendación es a encerrarse, a aislarse un poco físicamente, cuando la desconfianza incluso hace que a veces un vecino se sienta como una amenaza, como hemos visto? Partamos ahí con Benito y luego Pía. Benito. Bueno, yo creo que es una frase muy fuerte. El sentido social es algo que el padre Hurtado lo desarrolla poco, pero lo que desarrolla es muy contundente porque lo aproxima más profundamente al significado de solidaridad, donde se conjuga la justicia y el amor. Y hoy día, claro, con una distancia mayor hacia las personas, una distancia física, eso nos cuesta, pero nos cuesta también porque en el pasado tuvimos y hemos tenido grandes dificultades de ser próximos con los otros, de estar muy cercanos a los otros. Construimos la ciudad para dividirnos, construimos también distintos lugares donde educarnos, distintos lugares donde atendernos en salud. Esos muros físicos, simbólicos también que fuimos construyendo, bueno, nos alejaron. Y nos alejaron de ese significado más profundo de la solidaridad o de ese sentido social al cual el padre Hurtado apunta, cuyo origen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la psicología, necesariamente está en la empatía, en el ponerse en el lugar del otro. Y que eso, bueno, no ha costado mucho. En las sociedades neoliberales se exacerba mucho el narcisismo. Y el narcisismo, ¿no es cierto?, hace que tú te encierres mucho en ti mismo, ¿ya? Y que al final te cueste mucho salir de ti mismo para sentir el dolor del otro. ¿Pía? Sí, yo como me pasan dos cosas con esto. Lo primero es la solidaridad o este sentido social que yo creo que dista de la noción cultural clásica de generosidad. Hace muchos años atrás la Universidad de Alberto Hurtado sacó un informe de Ethos donde hacía esa diferencia que me pareció muy, muy interesante, porque finalmente para los cristianos la solidaridad no es un acto puntual de como
de generosidad, que yo me acuerdo que cuando era voluntario, de hecho la gente creía que nosotros éramos amorosos, que esa es como la analogía, qué amorosos que son estos niños, sino que al final es una opción de vida y es una forma de comprender la humanidad. Y a mí me gusta mucho la frase que la va definiendo como la síntesis entre el amor y la justicia. Finalmente es un imperativo ético, y yo creo que estos tiempos de crisis dejan en evidencia la necesidad de este imperativo ético, y yo aquí echo mano a mi formación de pregrado, pero yo creo que este imperativo ético, sobre todo en esta crisis, queda en evidencia la forma en la que nos relacionamos, pero también en la forma en que construimos instituciones que tengan eso como norte. No quiero ser latera, pero el estado de bienestar nació después de grandes crisis, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo empezaron incluso a idear en los últimos años de la guerra. No fue como que terminó la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos con esto. Con esto no quiero decir que Chile tiene que construir un estado de bienestar nórdico, no estoy haciendo esa opción, pero sí creo que para exigir un sacrificio colectivo como el que estamos pidiendo hoy día, tenemos que tener un contrato social que beneficie a todos. Y si es que hablamos de sentido social, no puede ser solo la forma en la que nos relacionamos puntualmente, sino que tenemos que construir instituciones que permitan que la solidaridad sea un valor que prime entre todos, incluso hoy día cuando evaluamos nuestro sistema de salud. Yo creo que va a ser muy interesante cuestionarnos cuán solidarios somos cuando nos toque a los que estamos sanos y somos más jóvenes financiar a los enfermos y a los más mayores. Cuando hablamos de solidaridad, porque todo el mundo repite, hay que ser solidarios, y en estos tiempos de crisis, cuando algunos la pasan más mal que otros, sobre todo, tenemos que pensar sobre todo en esos que la pasan más mal. La ministra del Trabajo el otro día planteaba en un conversatorio con la USEC, que es la Unión Social de los Empresarios Cristianos, justamente que la solidaridad es un bien fundamental, pero uno se pregunta entonces, ¿esto corresponde a iniciativa de grupos, los que tienen alguna inspiración cristiana, como ese grupo de empresarios, o debiera ser un bien fundamental, como tú de alguna manera planteas, Pía, que impregne instituciones, políticas públicas? ¿Cómo lo ven ustedes, Jorge, Valentina? Sí, sí, Mauricio, me gusta harto ese ejemplo que das de los empresarios, y si todos los empresarios debieran tener una opción por la solidaridad, o solo los católicos. Yo creo que pone sobre la mesa un tema bien interesante, y si intentáramos responderlo a la luz del humanismo social de Alberto Hurtado, él sería bien tajante, diría, esto no es un imperativo ético que solo le corresponde a los católicos, tiene que ver con algo que trasciende el credo, que trasciende lo poderoso. Yo creo que es algo que nos compete a todos, a todas, es una responsabilidad, es una obligación. Y ahí Alberto Hurtado hace una distinción bien interesante entre justicia y caridad. Y dice, la justicia es una obligación que tenemos todos y todas, es lo que va a permitir transformar estructuras injustas, es lo que va a permitir devolver la dignidad a las personas que le ha sido arrancada, es lo que hace que tratemos a las personas respetando sus derechos. Cuando eso haya ocurrido, cuando todo se haya ordenado, cuando las estructuras se hayan reestructurado, cuando hayamos transformado la estructura, ahí podemos abrir el paso a la generosidad, a la caridad, pero primero, antes que ser caritativos, tenemos que ser justos, tenemos que hacer justicia, porque la caridad nunca va a remediar lo que la injusticia social provoca, el daño que provoca la injusticia social. Así que sí, yo creo que es un llamado como universal, como decía la Pía, refuerzo eso. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Oye, yo, bueno, no puedo no acercarme a la pregunta por la solidaridad, sino como sociólogo, que es lo que yo he estudiado. Desgraciadamente los sociólogos tenemos la mala fama de hablar en difícil y a veces de ser un poco latero. Así que si eso ocurre, por favor me interrumpen. Pero yo, bueno, más o menos quisiera como proponer así dos tesis, no sé si sociológicas, pero más o menos dos tesis para abordar esta pregunta de la solidaridad. Partiendo desde una premisa, que es que el hecho de que una persona o una institución se comporte de manera solidaria depende en parte de las creencias que esa persona o institución tiene acerca de lo que es la solidaridad en cuanto tal, y del valor que la solidaridad tiene para la vida social.
Y la verdad que esas creencias, a su vez, dependen de la socialización, o en el fondo como del proceso de aprendizaje social en el que todas las personas estamos insertas, ¿no es cierto? Desde el aprendizaje por imitación y la transmisión oral en la casa, pasando por la educación en el colegio, y por los aprendizajes que uno tiene a lo largo de toda la vida, también de los medios de comunicación, de la cultura. Y ahí sabemos que hay grandes desigualdades, ¿no es cierto? Y uno podría decir que no todos han tenido las mismas oportunidades de aprender a ser solidarios. Pero en cualquier caso, yo creo que el punto de partida, y esta es la premisa, es que la solidaridad es un comportamiento aprendido, ¿sí? Y eso no significa que no podamos asociar la solidaridad a algo innato en el ser humano, pero sí tenemos que reconocer que en buena medida la solidaridad es algo socialmente construido. Y eso es lo que la sociología diría, y eso mismo también creía Alberto Hurtado. Mira, qué interesante eso, Jorge, porque justamente quería preguntarles ahora sobre el desarrollo de las competencias del sentido social. Antes que eso, quiero saludar también a esta hora a Radio Encuentro FM del Valle de la Concagua, que está transmitiendo en directo este conversatorio. Voy entonces a la pregunta: sentido social, entendido como un atributo medible, desarrollable, por lo tanto, que se puede, como tú de alguna manera planteabas, Jorge, se puede construir, desarrollar, enseñar y transmitir. ¿Tendría que ser una competencia individual o también, por ejemplo, una competencia que una empresa busque que se impregne en sus empleados, en sus ejecutivos, en sus profesionales, o incluso en sus definiciones de misión y visión como corporación, en fin? ¿Cómo ven esa dualidad entre lo más institucional o lo más orgánico y lo individual? ¿O ambas cosas conversan? A ver, parto contigo, Jorge, ya que habías puesto el concepto. Sí, yo definitivamente creo que sí, que es una competencia que personas y organizaciones podrían comprometerse en desarrollar, pero entonces la pregunta, o una pregunta que podríamos hacer, ¿no? Es, ¿por qué nos está costando tanto como sociedad desarrollar en las personas una actitud solidaria? Y ahí yo tengo dos tesis que no son nada así como tan novedoso, pero una tesis es que tenemos una aproximación muy instrumental a la solidaridad. O sea, en el fondo medimos la solidaridad o pensamos en la solidaridad desde el punto de vista de para qué sirve y pensamos que es algo útil. Entonces, muchos de nuestros llamados a que la gente sea solidaria son pragmáticos, porque en el fondo lo que pensamos es que si la gente es solidaria, eso le sirve a la sociedad y contribuye como un cierto equilibrio social, político, económico. Y es cierto, o sea, ¿qué duda cabe de que queremos y necesitamos que la gente sea solidaria? El punto es el siguiente, que podemos caer en una suerte como de ingeniería de la solidaridad, que no tiene que ver con el concepto de solidaridad de Alberto Hurtado, que no solamente se preguntaba por las estructuras, sino por las personas. Y con esto termino para decir que creo que nos preguntamos muy poco acerca del proceso subjetivo interior que lleva a una persona a ser solidaria, y nos preocupamos mucho más de que el comportamiento solidario se dé en la práctica, sin ver sus fundamentos y sus motivaciones. Bueno, es que eso nos lleva entonces, Benito Baranda, a ver el concepto de competencia de una manera menos pragmática, menos ingenieril, como decía Jorge, porque de lo que estamos hablando aquí no es de aprender una destreza, sino que más bien de asumir algo más en el alma, ¿no? Por eso hablamos del sentido social, la capacidad de empatizar con los demás y de ponerse en su lugar. ¿Cómo abordaría? Bueno, como varios saben, ¿no es cierto? Yo destino muchas horas a ir a escuela, a liceo, a colegio, y asocio fuertemente esa formación de las competencias, esa formación en la solidaridad a las distintas etapas del desarrollo de la persona. Me baso justamente en uno de los maestros de la sociología contemporánea, Simon Bauman, que habla que las imágenes que uno tiene en el mundo surgen de las experiencias que va teniendo en el mundo. Y uno le puede pedir más imágenes que las experiencias que tuvo esa persona en su infancia, los aprendizajes que tuvo en su infancia. Pero sin embargo quiero aclarar algo que es interesante, que en la evolución del ser humano el cooperar entre los seres humanos es fundamental. Martin Nowak, uno de los científicos contemporáneos más capos, ¿no es cierto?, que escribió el libro Supercooperadores, habla que en los procesos de evolución es importante la mutación y la selección, pero sin la cooperación no hay evolución, dice. No hay posibilidad de desarrollo. Y por supuesto, es un sustrato de esa cooperación es la solidaridad, la capacidad que yo tengo de trabajar con otros, de ponerme en el lugar del otro para ir obteniendo objetivos comunes. Y eso, claro, con la educación que tenemos hoy día resulta difícil, porque tanto en la estructura del hogar como en la estructura social privilegiamos el éxito por sobre la excelencia. La excelencia está vinculada al desarrollo de tus capacidades, de tus habilidades, de tus propias
y exclusivas, ¿no es cierto?, únicas características, mientras que la competencia te hace, ¿no es cierto?, te mete en un flujo que tú te comparas permanentemente con otros y te pones una exigencia, te gozas del fracaso del otro, te sientes, ¿no es cierto?, un gran placer en el triunfo sobre los otros, pero se te olvida que al final tú tienes determinadas habilidades que las debes llevar de manera excelente hacia adelante para poder contribuir a la sociedad. Y lo segundo es que se desarrolla un poco la empatía, eso está muy vinculado a lo que habla Lawrence Cole del desarrollo de la conciencia moral, de la distinta etapa del desarrollo de la conciencia moral, y si ustedes hacen hoy día un chequeo de todas las actividades solidarias que se realizan en la estructura escolar, casi no están vinculadas al desarrollo de la conciencia moral. Entonces yo digo, si trabajamos tanto las matemáticas, el lenguaje, lo vinculamos al desarrollo cognitivo, bueno, ¿y por qué no vinculamos la solidaridad a que los niños, niñas vayan teniendo experiencias que les permitan ir avanzando esas experiencias solidarias en el desarrollo de su conciencia moral? De repente, por ejemplo, yo me cuestiono, si tú llevas niños muy pequeños a una hospedería, la imagen, a partir de esa experiencia, la imagen que se van a crear de la pobreza son personas que están abandonadas en hospedería. Pero si ese niño lo haces compartir con otros niños de un jardín infantil, por ejemplo, de Cerro 18, en la dehesa, ese niño, lo más probable es que a partir de esa experiencia va a entender que el otro es igual a él y va a tener un proceso de empatía. Bueno, esa pregunta todavía se hace muy poco en la estructura escolar, bueno, y se conversa mucho menos dentro de la estructura familiar. Sí, y menos parece se generan entonces las oportunidades para vivir esas experiencias compartidas. Ahí me encuentro con otra cosa, porque finalmente episodios o etapas de la historia como la que estamos viviendo sacan a relucir algunas cosas que no quisiéramos ver. Por ejemplo, la impotencia en que se ven inmigrantes que no se pueden comunicar, que tienen incluso vivencias y condiciones culturales distintas a las de los locales, a los que les cuesta, por ejemplo, como hemos visto con los haitianos, integrarse y hasta seguir instrucciones en esta materia, en esta pandemia en la que hay que cuidarse, por ejemplo. O situaciones que por condiciones laborales precarias no se pueden dar el lujo de hacer cuarentena porque tienen que salir a ganarse el pan con que tienen que alimentar a sus hijos en la noche. O el hacinamiento de personas que viven justamente con adultos mayores metidos ahí mismo en la casa, en pocos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Es decir, y al mismo tiempo vemos que hay actitudes incluso hostiles o agresivas contra los profesionales de la salud o contra quien está contagiado en el vecindario y se busca evitar el contacto o incluso echarlo de ahí, a ese punto. Entonces, a ver, ¿cómo ir acercando esas experiencias tan negativas a las que Benito Baranda nos describía, de compartir estas situaciones? Por ejemplo, Pía. Sí, yo creo que lo que dice Benito me hace muchísimo, muchísimo sentido. Yo comparto que el principio de solidaridad trasciende a quienes somos cristianos, y ahí tenemos que reordenar, como decía Valentina, en términos de justicia para que luego aparezca lo demás. Dicho esto, creo que los que somos cristianos tenemos una obligación doble. Yo estoy lejos de ser una católica modelo, ni mucho menos, pero creo que muchas veces quedamos al debe porque compartimos mucho rito, pero no sé si compartimos tanta forma de vida. Yo creo que el desafío está en lo segundo, aun cuando respeto profundamente los ritos, no es que quiera hacer una competencia. Y claro, en nuestra formación ha faltado entender la solidaridad como el aspecto que nos permite la realización del otro, como en qué medida me realizo yo si los otros no lo están logrando, porque al final tenemos que ir entendiendo que vivir es convivir y en la medida que yo estoy viviendo, necesito que otros también se vayan realizando, los que conozco y también los que no conozco. Y como tú señalas, la crisis mundial en la que estamos ha dejado en evidencia las precariedades de nuestra vida y ahí hay que recordar que Chile viene de varios meses de crisis social importante. El 18 de octubre en adelante hablamos del estallido social que nos recordó y puso sobre la mesa algo que sabíamos y que muchos venían diciendo de forma activa, que era la horrorosa desigualdad que vive nuestro país, la sensación de que la precariedad de la vida que muchos viven no le importa a nadie, porque no está en la discusión, porque hay otros temas que se conversan, porque hay una clase privilegiada que se impone a lo que sucede finalmente. Y además, yo soy de las que cree que la crisis del 18 de octubre evidencia muchas precariedades, pero tiene a la base una crisis política profunda.
porque en un país tan desigual como el nuestro, quienes toman decisiones no se vinculan con quienes lo están pasando mal, porque nunca se van a encontrar, y porque no propiciamos esos espacios. Entonces, en una clase política tan distante de la fragilidad de la vida, y tan distante por muchos años, no es reciente, se hizo cada vez más fácil que las discusiones no lo tuvieran en cuenta, y hoy día, y eso nos pasó a nosotros el 18 de octubre, y empezamos como todos bien asustados en lo frágil que se nos hizo lo que es la democracia y la construcción de nuestra república, ver algunas posibilidades y cómo ir mejorando, pero la pandemia aquí ya lo hace aún más extremo. El informe de Desiguales habla que el 80% de la población de los 5 primeros deciles de ingreso confía poco o nada que podrá acceder a una atención de salud oportuna en caso de enfrentar una enfermedad grave o catastrófica. Pongo el ejemplo de la salud porque, bueno, es muy atingente para la crisis de salud pública que estamos viviendo, pero también por lo brutal que es que algunos tengan más posibilidades de vivir que otros. Y eso finalmente deja en evidencia el sistema de salud que hoy día nosotros tenemos, pero podríamos hablar de muchísimas otras cifras. El 60% de los asalariados en nuestro país que trabaja jornada completa tiene una remuneración neta menor a 410.000 pesos. Yo no sé cómo vive una familia con eso. Eso lo sabíamos, pero hoy día, en una pandemia, uno se pregunta, ¿cómo hace cuarentena una familia que vive sin nada? Algunos igual salen a pasear al parque, pero muchos no lo tienen. Muchos empleadores no fueron todos los flexibles que pudieron. El sistema de salud, o sea, el sistema de educación universitaria hoy día descansa lo que estamos haciendo nosotros hoy día acá, bajo la idea que todos los que acceden a la educación superior tienen un computador y acceso a Wi-Fi, pero muchas universidades han tenido que estar haciendo malabares para que sus estudiantes puedan tener un iPad o una tablet, un computador, darles internet, porque se dieron cuenta que muchos estudiantes universitarios no pueden acceder a eso y ni pensar de un espacio para poder estudiar con calma. Entonces, yo creo que por lo mismo yo estoy muy obsesiva con la necesidad de crear que tenemos marcos institucionales que perpetúan las formas de desventajas sociales. Y esta crisis hace un quiebre muy importante y yo no quiero sumarme a que, yo creo que esta crisis hace que cada uno refuerce lo que cree, como, va a pasar lo que yo siempre me ha gustado que pase, no, espero no ser así, pero me cuesta mucho imaginar un Estado que no se haga cargo y una ciudadanía que no considere que la fragilidad de la vida de otros es responsabilidad de todos nosotros. Y en la medida que nos queramos realizar como seres humanos, es fundamental lo que le está pasando a los otros también. Y mientras trabajamos en esos desarrollos que tienen que ver mira, vamos a tal vez terminar hablando luego de reforma constitucional y de nuevo modelo de desarrollo, en fin, pero en este trance, Valentina, ¿tú crees que hay espacios para un cambio hacia una nueva solidaridad que nazca de las propias personas? O estoy pensando también no solo individualmente, sino en comunidades locales, en vecindarios, en grupos específicos, qué sé yo, comunidades escolares, por ejemplo. Mira, yo creo que yo estoy bien de acuerdo en que lo que está pasando hoy día, la crisis que empezó el 18 de octubre y que hoy día es una crisis sanitaria, pero finalmente lo que hacen estas crisis es visibilizar algo que ya está ocurriendo. O sea, nada nuevo está ocurriendo, solo se están agudizando situaciones tremendas. Y lo bonito o lo notable de lo que está pasando ahora es que se está visibilizando y eso es tremendo. Siempre me acuerdo, y esto me hace recordar, Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, en la década de los 60, cuando en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica estaban viviendo un proceso de industrialización, familias enteras y comunidades enteras rurales se cambiaron a la ciudad y se instalaron en condiciones bien precarias en las ciudades. Y eso hizo que la pobreza se visibilizara. Y Gustavo Gutiérrez fue muy enfático en decir, lo que está pasando aquí no es que apareció la pobreza ha estado siempre, la diferencia es que ahora la estamos viendo. Y yo creo que en ese ver hay algo que es tremendo y hay una tremenda oportunidad. Yo creo que esta crisis sí hay una oportunidad, pero que depende de nosotros tomarla y preguntarnos finalmente, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos viendo? Y tiene que ver con lo que hemos estado diciendo todos, yo creo, con salir de nuestras fronteras, de nuestras barreras, tanto culturales como sociales,
ir al encuentro del otro, ir a encontrarnos, generar relaciones afectivas, conectar con la vida de otros que están padeciendo, yo creo que va a significar una muerte en cierta medida, o sea, significa un esfuerzo de nuestra parte, no es fácil la justicia, no es fácil transformar un país. A mí me gusta mucho la imagen de los dolores de parto, ¿cierto? Cuando uno quiere parir un Chile nuevo, cuando uno quiere transformar un país, eso sí viene con mucha muerte, eso sí viene con mucho dolor. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer todos, esta opción por la justicia, muchas veces entra en conflicto con nuestros intereses, con lo que a nosotros nos favorece, retomando el ejemplo de los empresarios, pero que también nos llega a cada uno. Es decir, la opción por la justicia es una opción radical, es una opción que toca todos los ámbitos de nuestra vida, todas las dimensiones de nuestra vida, y sí significa un esfuerzo grande de nuestra parte y un dolor de nuestra parte, y que yo creo que el primer paso y quizás la invitación que nos hace Alberto Hurtado en un tiempo como hoy es a ir a buscar, es a salir de nuestras comunidades. Yo creo que esta crisis sanitaria efectivamente ha activado muchas actitudes muy solidarias, pero con nuestra gente más cercana, con la comunidad cercana, con nuestra familia. Pero ¿qué pasa con los que no conocemos, los que no entendemos porque no hablan nuestro idioma, los que se criaron en países totalmente distintos, con culturas distintas? Ahí yo creo que está el principal desafío, hacerlos con nuestros niños, hacerlos con nosotros y salir a buscar a los que están pasándolo mal, porque yo creo que ahí está el llamado a la verdadera justicia, a la que nos llama Alberto Hurtado. Quiero colgarme de lo que dice Valentina para la próxima pregunta, no sin antes darles cuenta de que estamos recibiendo un montón de preguntas de quienes nos están viendo y están siendo partícipes activos entonces de este conversatorio sobre sentido social durante esta pandemia y además durante lo que va a venir, porque viene un tiempo difícil y largo probablemente y muy desafiante para nosotros como sociedad. Y a eso, y sigan mandándonos preguntas, ¿ah? Y compartan el link de Facebook para incorporarla. Vamos a tener un espacio en unos minutos más para abordarla con nuestros panelistas, con nuestros invitados e invitadas esta tarde-noche ya, porque ha caído la noche en Chile. Vamos a lo que Valentina nos planteaba. De alguna manera, yo les insinuaba antes, acá estamos como un poquito a la espera de las grandes reformas. Constitución, modelo de desarrollo, estado de bienestar, se dice, o al menos un estado más solidario, políticas públicas concretas, ingreso social para todos, en fin, hay otros países que están en estas mismas discusiones, pero ahora se nos vuelven mucho más apremiantes. ¿Cómo ponderan ustedes el avanzar en esas líneas, Benito, vamos contigo, versus o en paralelo o en competencia con lo que Valentina nos planteaba, los acercamientos que todos podemos tener a mirar al otro cara a cara, empatizar con él, ponerse en su situación, en sus pies y en sus zapatos, y conversar, partir de allí, ¿no? O lograr poder desarrollar acciones incluso más concretas. ¿Cómo ir avanzando en estas dos cosas? ¿Cuál primero, cuál después? ¿Se pueden masticar, caminar y mascar chicle al mismo tiempo? ¿Cómo solo somos solidarios sin tener que esperar a que el Estado se nos vuelva solidario? A ver si lo logramos también. Claro, tú apuntas y por supuesto algo bien importante, la solidaridad, claro, es una acción personal pero también colectiva y también se institucionaliza. ¿Ya? Las instituciones también adhieren a esa solidaridad y hay países, algo decía la Pía, ¿no es cierto?, nórdico y todo eso, que la han institucionalizado. O hay otros países que son más parecidos a nosotros y que también la han ido institucionalizando como su práctica. Pero eso tiene que ir de la mano de transformaciones personales. Y yo digo que si uno no cambia la mirada que tiene acerca de las otras personas y tiene una mirada de dignidad acerca de esas personas, difícilmente va a tener un trato igualitario. Y si no tiene un trato igualitario, difícilmente va a ser partícipe colectivo de la búsqueda de mayor justicia. Entonces digo, tanto la mirada como las relaciones y las prácticas se van juntando en esta solidaridad y nos tensionan interiormente porque no todos hemos tenido la misma experiencia. Pero hay un avance muy grande. La Pía, la Valentina y a lo mejor Jorge también por la edad, cambiaron las generaciones. En mi generación, yo tengo ya más de 60, la mayor cantidad de las personas, por ejemplo, asociaba pobreza a flojera o a vicios. En las generaciones más jóvenes de hoy día, la mayor cantidad de las personas asocian pobreza a injusticia, a falta de oportunidades, a falta de libertad inclusive, siguiendo lo que nos fue enseñando, ¿no es cierto?, Amartya Sen y otros autores, que esta es la mayor privación de libertad que tenemos en la humanidad, la pobreza, y ese es un cambio de mirada. Entonces,
Si ese cambio de mirada va acompañando la construcción de una solidaridad nueva, bueno, eso se tiene que ir viendo en cómo construimos la ciudad, en cómo tenemos nuestra salud, en cómo hacemos la educación, y por supuesto que hemos tenido avances, y los avances han sido provocados, muchos de ellos, por personas menores que yo. Yo a lo mejor pensaba que eran importantes esos avances, traté de convencer que eran importantes esos avances, traté que mi vida reflejara esos avances, pero al final se tuvieron que movilizar personas más jóvenes para decir o los hacen o paramos Chile. Y eso fue la reforma educacional, eso fue, ¿no es cierto?, la gran tensión del 18 de octubre que presionó los salarios, algo que veníamos hablando hace tiempo, lo dijo la PIA, y muchos comenzaron a decir a través de las redes, no, yo voy a pagar más, yo voy a subir esto, ningún trabajador mío va a ganar menos que esto, y comenzó esta fuerte tensión, ¿no es cierto?, de decir, no, si va a cambiar, ya, porque viene una generación de abajo que nos está presionando para decir, oye, sí, si efectivamente ustedes dicen que tenemos la misma dignidad, bueno, tratémonos iguales, ¿no? O sea, tengamos prácticas de justicia. Bueno, yo creo que eso es lo que viene ahora y eso es lo que tenemos que ir construyendo en nuestros hogares. Y para eso es necesario salir. Cuando se habló, por ejemplo, de la modificación del fondo provisional, a mí impactó mucho en todas las conferencias que me tocó dar, en las reuniones, que cuando uno decía, oye, está bien, tenemos este modelo, a lo mejor no vamos a cambiar el modelo de la AFP, pero los que tenemos mayores fondos provisionales tenemos que compartirlos con los otros. O sea, si no nos sacan de nuestro fondo, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tenemos que buscar una manera de, no, que no me toquen el fondo. O sea, queremos la modificación, pero después no queremos la solidaridad institucionalizada. Si tuviésemos un fondo común de reparto y sobre eso después seguros, como lo tiene Noruega, otros países, ¿no es cierto? A lo mejor nuestras pensiones serían más parejas para todos y quizás si alguien tiene más ingresos o quiere ahorrar más para tener una pensión mayor, contrata un seguro que sería un estilo de AFP como en Chile. Pero tenemos algo común. Bueno, eso cuesta porque requiere un cambio cultural. Y yo siempre me pregunto, digo, ¿estamos dispuestos a hacer esos cambios? Y yo creo que esa generación que viene nos está presionando para hacerlos. Tenemos saludos también de quienes nos están viendo, a Juan Marín Mesa desde Talca, un abrazote, le devolvemos el abrazote, así es que estamos ahí conectados con una buena comunidad esta tarde. Traspaso a ti, Jorge, la pregunta también sobre este dilema entre avanzar en grandes políticas macro, societales y nacionales versus actitudes personales. Y aprovecho tu presencia en este conversatorio para apelar a tu expertise ahí en temas de educación. Sí, mira, Mauricio, a mí me pasa que la pasión y la convicción con la que Valentina, la Pía, Benito denuncian ciertas injusticias, ciertas situaciones que son escandalosas, es una muestra como muy elocuente para preguntarse qué ha llevado a ellos tres a tener esas convicciones. Y ahí vuelvo a la premisa, que es que vivieron ciertas experiencias, estuvieron rodeados de cierta gente que les hizo aprender el impacto que tiene en la vida social el comportarse de manera solidaria. Entonces ahí tomo la pregunta desde el punto de vista de los aprendizajes o de la educación. Y lo que probablemente Alberto Hurtado diría es que hay algo que se despertó en ellos y en general en la gente que siente un compromiso con el mundo social, que es lo que Hurtado llamaba el sentido social. Y es muy interesante porque efectivamente, como decía Benito hace harto rato atrás, sentido social es un concepto que aparece en el pensamiento de Hurtado, pero que no tuvo una elaboración sistemática, y sin embargo es bastante importante, y hay que hacer un ejercicio como de reconstrucción para tomarle el peso a lo que significa. Pero para entenderlo en términos sencillos, para Hurtado, el comportamiento solidario es más bien un resultado, o sea, es el output, es ya lo que uno observa de un proceso. Y ese proceso nace de una disposición que sería innata en los seres humanos y que justamente Alberto Hurtado denomina sentido social. Y fíjese que le llama sentido para hacer un símil con los otros sentidos, con el olfato, con la vista, con el tacto. O sea, en ese sentido, valga la redundancia, el sentido social está como impregnado en nuestro cuerpo. Es algo que se experimenta desde la propia carne. Y lo define Hurtado por ahí en algunos textos como humanismo social, como moral social, como una cierta capacidad para percibir la realidad social y para dejarse tocar por ella. Y yo, mi convicción personal es que no sacamos mucho con que los chilenos o las chilenas se comporten en la práctica como de manera solidaria, si es que no hemos despertado el sentido social, que en el fondo es que esa acción solidaria sea el resultado de un proceso interior, de movilización de dolerse con el otro, de sufrir con el que sufre, en un proceso de empatía, como decía Benito hace un rato. Y hoy día un desafío educativo tremendo es preguntarse
cómo los docentes pueden despertar el sentido social en el aula. Y eso implica muchas cosas. Implica de partida salir del aula. Implica conectar los contenidos con los problemas. Implica un montón de innovaciones educativas que yo creo que estamos haciendo, que están ocurriendo. Y yo ahí tuve la suerte de trabajar en un proyecto con la Fundación Padre Hurtado, que justamente se propuso este desafío de decir, bueno, bajemos el concepto de sentido social y exploremos la posibilidad de que esto pueda ser entendido como una competencia, ¿no es cierto?, que tenga ciertos indicadores, que uno pueda evaluar en un estudiante y ver su progreso. Y hemos estado trabajando en eso y construyendo la competencia de sentido social. Y hoy día tenemos una propuesta a muchos colegios de que a nivel de formación ciudadana, por ejemplo, utilicen la competencia de sentido social como un conjunto de habilidades, de actitudes, etcétera, que sean como el núcleo de su propuesta de formación ciudadana. Y hemos estado conversando con varios colegios esa propuesta y es una manera muy moderna, y con esto termino, de mantener vivo el legado de Alberto Hurtado, porque hoy día mantener el legado de Alberto Hurtado significa preguntarse cómo hacerlo desde las discusiones actuales, y sin duda que al menos en educación una tremenda discusión es la discusión de la formación ciudadana, y ahí Alberto Hurtado tiene mucho que decir. Oye, hay un montón de preguntas, ya llega el minuto de darle espacio también a quienes nos han enviado sus inquietudes. A ver, vamos a seleccionar aquí las que puedan, las que estén tocando temas además que no hayamos abordado, porque hay varias que creo que han sido respondidas ya en estos minutos. Iso Rapes nos pregunta, ¿cambiará el ser humano después de esto? Porque después de la viruela, la peste negra, las guerras mundiales, el hombre no cambió, ya que sigue siendo egoísta. ¿Por qué creer que ahora sí va a cambiar? A ver quién se hace cargo. Yo creo que se podría partir problematizando si el hombre sigue siendo egoísta, como eso como de partida, porque hay una antropología ahí, ¿no es cierto? Hay antropologías que son optimistas, hay antropologías que son más pesimistas. Entonces eso primero uno lo podría cuestionar. Y lo otro es que realmente no han cambiado las cosas, o más bien tenemos cierta dificultad para apreciar los cambios porque estamos en el tumulto de la historia. Ya, mira, hay otra pregunta. Vamos a ir repartiendo para no repetirnos tanto en las respuestas, salvo que alguien quiera, levante el dedo y aporta lo que quiera complementar. ¿Ah? Pero Bernardita Correa nos hace llegar la siguiente pregunta, que es bien interpeladora. Escuchen, ¿y no pasará un poco que la educación de la Iglesia en la fe se ha desligado de la justicia, llevando la fe casi completamente a una línea espiritual? ¿Cuál creen que es la responsabilidad de la Iglesia en esto? ¿Valentina? Sí, pues, de todas maneras, Valentina. yo creo que el gran mea culpa que tenemos que hacer como iglesia tiene que ver con esto, con la formación que hemos dado en nuestros colegios católicos, en las catequesis, en las parroquias, que ha sido una formación muy centrada como en el yo, en lo individual, en mi relación personal con Dios, que no deja de ser importante, pero yo creo que el ser católico y la fe se juega en la praxis, o sea, se juega en lo práctico. No podemos, o sea, el mismo Jesús, que es nuestra inspiración para todos los cristianos, eso fue lo que nos demostró a través de su vida. Yo creo que no podemos separar la fe de la práctica y de la manera en que vivimos y de las opciones que tomamos y de lo que hemos estado conversando hasta ahora. Yo creo que es un gran mea culpa que tenemos que hacer y es donde tenemos que enfatizar en que la fe es una fe vivida. Y yo creo que hacia allá tenemos que caminar como iglesia. Bueno, yo soy periodista y trabajo en los medios y hay una pregunta que nos interpela a nosotros, pero que yo le traspaso a ustedes porque los invitados son ustedes. Jonathan Cantellano nos dice, desde los medios de prensa y comunicaciones, ¿cómo podemos aportar a crear ambientes donde no se mire lo justo como un hecho solidario? A ver, yo entiendo que quiere decir, Benito, tú que tienes una historia de contactos de tantos años con los mismos medios, ¿cómo lo ves? Entiendo que se refiere a la dualidad entre destacar lo que es justicia de lo que es solidario, tal vez entendido más como caridad. Quiero entender por ahí. Bueno, es una muy buena pregunta y le agradezco. Yo creo que ha habido grandes avances. Me recuerdo cuando un grupo de organizaciones partimos con un premio que se llama Pobre el que no cambia de mirada, sí. Y que se sigue todavía entregando el premio, justamente para insistir que van acentuando la justicia, ¿ya? Son esos trabajos periodísticos que permiten que las personas salgan de la pobreza por acciones de justicia, que demuestran espacios de injusticia donde tiene que llegar una mayor justicia. Yo creo que los periodistas, las periodistas, tienen que formarse mucho más en estos ámbitos. Hay periodistas que son expertos en deporte, expertos en economía, y hoy día hay más expertos, por supuesto, también en pobreza, pero
o en injusticia social, pero tú notas que hay una carencia de formación porque no es algo que está dentro de su formación. De hecho, en los currículum de varias escuelas de periodismo, nosotros tratamos de meter con una compañera, con Cecilia Corbalán, periodista, un curso que se llamaba Comunicación y Pobreza, que era cómo ir juntando el análisis de las situaciones de injusticia y de pobreza con comunicación, y metíamos a personas de techo, de otras organizaciones del hogar y de la Fundación Superación de la Pobreza para ir modificando un poco la comprensión de esa realidad. Y tuvimos una buena acogida. Yo creo que hay que formarse mucho, pero también tener mucha proximidad. Llevamos tanto tiempo hablando, por ejemplo, de los guetos, y yo creo que esa es una denuncia de injusticia que sistemáticamente ha seguido construyéndose desde el Ministerio de Vivienda, desde la política habitacional, que ha costado mucho cambiar esa política habitacional. De hecho, había 25.000 viviendas planificadas este año para la integración, pero son 70.000 viviendas en total las que se iban a construir, y seguramente dentro de esas 70.000 habían varias que eran en espacios segregados. Y el Ministerio tiene un instrumento dentro del Ministerio que puede inclusive hacer uso de suelo que no es apto para construir, desintegrando. Y cuando uno ve cuándo se ha usado el año pasado, el antepasado, este artículo se ha usado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuesta mucho que en la comunidad sean aceptadas muchas de esas familias y que sea tolerada la presencia de personas que provienen, por ejemplo, de campamentos. Entonces, no es un problema solo del ministerio, es un problema cultural de nosotros, ¿ya? Y eso yo creo que la prensa lo tiene que denunciar, nos tiene que presionar a la ciudadanía, nos tiene que como decir lo injusto de nuestros comportamientos que impiden que prevalezca la justicia por sobre la generosidad. Claro. El padre Hurtado decía que la justicia es una virtud no aplaudida, porque es como bien austera, bien, alguien lo dijo uno de ustedes ahí, es como bien silenciosa, que uno aplaude mucho más la generosidad. De hecho, hay muchas placas puestas en edificios, en escuelas, de personas que cortaron cinta, pero nadie se preguntó si esa persona pagaba salario justo, si los trabajadores o empleados de esa persona que donó la plata vivían o no en pobreza. Entonces, esa es lo que nos tiene que ir ayudando a velar, ¿no es cierto?, más fuertemente los medios de comunicación. Yo creo que han avanzado mucho de lo que yo conocí cuando era adolescente y al inicio de mi trabajo en el hogar. Mira, quiero combinar, para ir terminando, dos preguntas que tal vez van a lo mismo. Albertina Burgos, desde Puerto Varas, hace una pregunta tan sencilla y tan profunda. Escuchando atenta, dice este conversatorio, pregunta, ¿qué puedo hacer yo para aportar? Así de simple. Pero hay otra pregunta, que la busco aquí de inmediato, que nos planteaba María de los Ángeles Errázuriz, y que recuerda un sermón pascual de Tomás Halley refiriéndose a la necesidad de abrirse al sufrimiento humano para poder ser solidario. Y María de los Ángeles nos apunta, eso naturalmente nos da miedo y produce rechazo. ¿Cómo abrirse de mejor manera a ese dolor, Pía? Yo creo que justo quería hacer mención sobre un problema que nosotros también tenemos en nuestra sociedad chilena hace muchos años. Nuestra cohesión social no ha andado tan bien y en general nuestros niveles de confianza no han subido con los años. De hecho, continúan bastante a la baja y desconfiar del otro genera muchísimas desventajas. La más evidente es que colaborar y organizarnos en base a intereses comunes teniendo como piso la desconfianza no nos va a llevar a ningún lado, y la construcción de cualquier proyecto de nuestro país que tenga algún beneficio para todos requiere que aprendamos a confiar. Y yo creo que en eso todos a nivel individual podemos aportar muchísimo. Tenemos que atrevernos a confiar no en los que ya conocemos y son nuestros amigos, sino que ir construyendo confianza en todo aquello que es desconocido. Y esa al final es una disposición que puede ir mejorando muchos aspectos en nuestro país. Yo me quedé pensando en la primera pregunta, que decía que somos egoístas. Yo creo que hemos tenido avance, y en esto no quiero ser negativa y sentir que todo lo hemos hecho mal y que hoy día nos vamos a dar cuenta de lo malas personas que hemos sido siempre. Efectivamente tenemos desafíos, hemos hablado de muchos de ellos, pero también hay buenas luces de esperanza. Hoy día el alcalde de Renca comentaba un voluntariado que están sacando en la comuna para acompañar a personas mayores que están solas, vecinos de la misma comuna que tienen tiempo disponible y que hoy día están yendo a tocar en la puerta a la señora que está sola en cuarentena, que puede mantener la distancia y que alguien la visite le va a hacer la cuarentena.
y son esfuerzos muy particulares que todos podemos hacer. Y yo creo que en eso hay mucho que trabajar, pero yo también no puedo obviar que los cambios culturales requieren esfuerzos más sistémicos para que vayan sucediendo. Entonces, no quiero echar a competir lo individual con lo más sistémico, pero creo que tiene que ir en sintonía, porque si no vamos a tener cambios culturales muy largos. Pongo el ejemplo de la paridad, en el fondo, en la Convención Constitucional. Ojalá algún día sea natural. De aquí a 200 años, no podemos esperar 200 años, entonces hay que hacerlo obligatorio. Claro. Bueno, una cosa no quita la otra tampoco, y esas conductas tal vez individuales pueden empujar ahí, presionar a esos Así es. cambios más macro. Nos está alcanzando el tiempo, hemos tenido más de 45 minutos al final de interesante conversación. Estamos seguros que esta charla y este conversatorio va a ser el primero de muchos otros que se podrán repetir desde ahora en adelante sobre temas como este, el de la solidaridad, la justicia, cómo conversan esas cosas, los desafíos inesperados que nos están planteando estos tiempos que corren. Yo les quiero recordar que toda esta conversación ha quedado grabada y va a estar accesible a quienes no pudieron conectarse o llegaron tarde, en fin, va a estar accesible en el sitio de la Fundación Padre Hurtado y también en el sitio de la compañía jesuitas.cl. De alguna forma creo que nos hemos anticipado algunas, hemos tratado de resumir humildemente y poner ahí sobre la mesa algunos temas que van a estar y que ya empiezan a instalarse en las discusiones nacionales sobre reformas, sobre modelos de desarrollo, sobre actitudes también que hay que ir construyendo en ámbitos distintos, en la empresa, en el ámbito laboral, en la escuela, a través de grandes reformas o simplemente pequeños cambios que de a poco se podrán ir sumando. Y bien, pues quiero agradecer a Jorge Blake, a Valentina Danilo, Pía, Benito, gracias por haber estado en esta conversación, espero que no sea la última. Y tengo también algunos avisos de utilidad pública aquí que compartirles porque, ojo, que mucha gente pregunta y el santuario Padre Hurtado está cerrado, se mantiene así por el confinamiento, por las restricciones sanitarias que son inevitables, pero a través de redes sociales ustedes pueden participar de las actividades de la Fundación y del Santuario. Por ejemplo, oración, liturgias, campañas solidarias y mucho más para cultivar todo aquello de lo cual hemos estado hablando esta tarde-noche, el sentido social. Hay una forma concreta de colaborar. Ahí alguien preguntaba, ¿no es cierto?, ¿cómo aporto? Bueno, se puede aportar, por ejemplo, a través de sus colaboraciones monetarias en transferencias electrónicas, como se está indicando ahí en la gráfica. Ahí está el número de cuenta, el banco y las señas para hacer esas contribuciones. Gracias de nuevo a nuestros panelistas, Pía, Valentina, Jorge, Benito, a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos los que enviaron preguntas, fueron súper activos y participativos, 1.000.000 por eso. Y los invitamos a seguir compartiendo, a compartir esto en redes sociales y nos veremos en un próximo conversatorio. A cuidarse mucho, buenas noches y gracias. Buenas noches, Mauricio, gracias. Buenas noches, Chao. gracias. Gracias.